Nadie te ha dicho la verdad sobre la disciplina. Lo que el mundo llama fuerza de voluntad es, en la mayoría de los casos, una ilusión cuidadosamente construida para ocultar algo mucho más profundo. El miedo a mirarse a uno mismo sin adornos, sin excusas, sin el ruido constante que usamos para no pensar. Y Marco Aurelio lo sabía. Lo sabía con una claridad que muy pocos emperadores, filósofos o hombres de cualquier época han alcanzado. No porque fuera excepcional por naturaleza, sino porque practicaba algo que muy pocos se atreven a hacer cada mañana. Enfrentarse a sí mismo antes de enfrentarse al mundo. Lo que vas a escuchar hoy no es una lección de historia ni un resumen de filosofía antigua. Es algo más incómodo que eso. Es la posibilidad real de que todo lo que crees sobre el autocontrol, la fortaleza interior y la paz mental esté construido sobre una base equivocada. Y que existe un ritual, uno solo, que Marco Aurelio practicó durante décadas y que transformó su mente en algo que el tiempo no ha podido borrar. Imagina por un momento que eres el hombre más poderoso del mundo conocido. Tienes ejércitos, riquezas, territorios que se extienden más allá del horizonte. Cada palabra tuya es ley. Cada decisión tuya afecta a millones. Y sin embargo, cada mañana, antes de que el palacio despierte, tú te sientas en silencio, tomas un pequeño libro de notas y empiezas a escribirte a ti mismo. No para la posteridad, no para que nadie lo lea, sino para recordarte, con una honestidad brutal, quién eres y quién quieres ser. Esas notas son lo que hoy conocemos como las meditaciones. Y no son filosofía, son un ritual mental de supervivencia interior. Aquí está la primera inversión conceptual que necesitas escuchar. Marco Aurelio no escribía esas páginas porque era sabio. Las escribía porque sabía que sin ese ejercicio diario, dejaría de serlo. La sabiduría no es un estado que se alcanza, es una práctica que se mantiene o se pierde. Cada día sin ese ritual, la mente vuelve a sus hábitos más primitivos. El rencor, el orgullo herido, el miedo disfrazado de prudencia, la pereza vestida de reflexión. El ritual no era para construir grandeza, era para no ceder ante la mediocridad que habita en todos nosotros, sin excepción. ¿Y qué era exactamente ese ritual? No era meditación en el sentido moderno, con música suave y aplicaciones de bienestar. Era algo mucho más exigente. Era el acto deliberado de examinar cada pensamiento, cada impulso, cada reacción del día anterior y preguntarse con una frialdad casi científica: ¿actué conforme a la razón o conforme al miedo? ¿Respondí desde mi carácter o desde mi herida? ¿Fui libre hoy o fui esclavo de lo que otros pensaron de mí? Esta es la pregunta que Marco Aurelio se hacía. No, ¿fui bueno? Que es una pregunta vaga, cargada de autocompasión y juicio ajeno, sino algo mucho más preciso. Fui coherente. Hubo unidad entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Porque para los estoicos, la fragmentación interior era la única forma real de pobreza. Podías ser el hombre más rico de Roma y seguir siendo un mendigo si tu mente estaba dividida entre lo que deseaba y lo que temía. Piensa en tu propia vida por un momento. No en abstracto, sino en el detalle concreto de ayer. ¿Cuántas veces reaccionaste antes de pensar? ¿Cuántas veces cediste al impulso de demostrar algo, de defenderte, de compararte? ¿Cuántas veces el miedo tomó una decisión por ti, y tú simplemente firmaste el resultado? No te estoy preguntando esto para que te juzgues. Te lo pregunto porque Marco Aurelio se lo preguntaba a sí mismo siendo el hombre más poderoso del mundo. Y aún así encontraba respuestas incómodas cada mañana. Y aquí llegamos al corazón del ritual. No era la escritura en sí lo que transformaba su mente. Era la disposición radical a ver la verdad sin defenderse de ella. Hay una diferencia enorme entre conocer una idea y vivir dentro de ella. Todo el mundo ha escuchado la frase: controla solo lo que puedes controlar. La hemos leído en libros, la hemos compartido en redes sociales, la hemos citado en conversaciones. Pero Marco Aurelio no la citaba. La aplicaba en las situaciones más difíciles que un ser humano puede imaginar. Guerras interminables en el norte, una plaga que mató a millones de personas, traiciones dentro de su propio círculo íntimo,
la muerte de varios de sus hijos. Y no perdió la ecuanimidad, no porque fuera insensible, sino porque había entrenado su mente durante años para distinguir entre lo que le pertenecía y lo que no. Esta es la segunda inversión que cambia todo. El sufrimiento no viene de los hechos, viene de la historia que construimos sobre los hechos. La plaga de Antonino mató a una parte considerable del Imperio Romano. Eso era un hecho. Pero el significado que ese hecho tenía, la narrativa que Marco Aurelio construía alrededor de esa realidad, eso sí estaba bajo su control. Y eligió construir una narrativa de deber, de servicio, de presencia plena, en lugar de una narrativa de víctima o de fatalismo. No porque fuera fácil, sino porque había practicado esa lección miles de veces antes, en situaciones pequeñas, cotidianas, casi invisibles. Aquí es donde la filosofía estoica deja de ser una abstracción y se convierte en una herramienta de precisión quirúrgica para la vida moderna. Hoy vivimos bajo una plaga distinta. No es biológica, aunque también la hemos conocido. Es la plaga de la reactividad constante. Vivimos en un mundo diseñado para secuestrar nuestra atención, inflamar nuestras emociones y convertirnos en consumidores pasivos de urgencias ajenas. Y el antídoto que Marco Aurelio practicaba hace 18 siglos es exactamente el mismo que necesitamos hoy. El espacio entre el estímulo y la respuesta. Ese espacio, que Viktor Frankl llamaría siglos después el último de los derechos humanos, es el espacio donde vive la libertad real. Si estás encontrando valor en estas reflexiones, considera acompañar esta conversación de manera permanente. Suscríbete al canal y si algo de lo que has escuchado hasta ahora ha tocado algo en ti, escríbelo en los comentarios. No para aplaudir, sino para pensar en voz alta. La filosofía no vive en los libros, vive en el diálogo entre personas que se atreven a tomársela en serio. Existe un principio que Marco Aurelio repite de distintas formas a lo largo de todas sus meditaciones, y que la mayoría de las personas leen sin detenerse a sentir su peso completo. Dice en esencia esto: lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino las opiniones que tienen sobre las cosas. Esta idea, que viene originalmente de Epicteto, su maestro espiritual, es deceptivamente simple. Parece obvia, parece casi trivial, hasta que intentas vivir realmente dentro de ella durante un solo día completo. Intenta pasar 24 horas sin que ninguna opinión ajena perturbe tu estado interior. Sin que el tráfico, la actitud de un colega, una crítica recibida, una expectativa no cumplida, o el simple hecho de que el día no salió como lo planeaste, logre desestabilizarte por completo. Si consigues hacerlo, habrás hecho algo que la mayoría de los seres humanos no logra ni durante una hora. Y Marco Aurelio aspiraba a eso no un día, sino cada día, en el contexto de gobernar el imperio más extenso y complejo de su época. ¿Cómo? Aquí llegamos al núcleo técnico del ritual. El estoicismo no es estoicismo porque ignora el dolor. Es estoicismo porque hace con el dolor algo que ninguna otra tradición intelectual ha propuesto con tanta claridad. Lo examina. No lo reprime, no lo niega, no lo dramatiza, lo examina. Marco Aurelio practicaba lo que los filósofos modernos llaman defusión cognitiva, aunque él no usara ese término. Cada vez que surgía un pensamiento perturbador, un miedo, una rabia, una sensación de injusticia, en lugar de fusionarse con ese pensamiento y convertirlo en identidad, lo ponía a distancia y lo observaba como si fuera un objeto externo. Esto es un pensamiento, no soy yo. ¿Qué es realmente este pensamiento? ¿Qué dice de lo que temo, de lo que deseo, de lo que aún no he aceptado? Y aquí está la tercera inversión, quizás la más contraintuitiva de todas. La fortaleza interior no se construye evitando el dolor. Se construye atravesándolo con plena conciencia. Existe una diferencia radical entre sufrir y atravesar el sufrimiento. La persona que sufre sin conciencia se convierte en víctima de su propio estado interno. La persona que atraviesa el sufrimiento con presencia y análisis emerge con algo que no puede comprarse ni fingirse, comprensión real de uno mismo. Marco Aurelio perdió a su maestro Frontón.
Perdió a sus hijos, uno tras otro. Vivió en campaña militar durante años, lejos del confort, lejos de los libros que amaba. Y en lugar de construir una coraza emocional, construyó algo más sofisticado. Una relación consciente con el dolor. Un dolor que no lo definía, pero que sí lo informaba. Hay algo que los textos históricos no siempre enfatizan suficientemente y que es fundamental para entender el alcance de este ritual. Marco Aurelio no llegó al estoicismo como un proyecto intelectual. Llegó a él como un proyecto de supervivencia. Desde muy joven fue designado heredero del trono sin pedirlo, sin elegirlo. Fue arrancado de la filosofía que amaba para ser preparado para el poder que no buscaba. Y en ese espacio de tensión radical entre el hombre que quería ser y el papel que se le había asignado, encontró en el estoicismo no un refugio, sino una brújula. Una forma de moverse dentro de la contradicción sin ser destruido por ella. ¿No te resulta esto profundamente familiar? Vivimos en una época en que casi nadie ocupa el lugar que eligió libremente. La mayoría de las personas viven entre lo que fueron condicionados a ser y lo que intuyen que podrían llegar a ser, entre la identidad que el entorno construyó para ellos y la identidad más profunda que apenas se atreve a mostrarse. Y el ritual de Marco Aurelio habla directamente a ese espacio de tensión. No dice, abandona todo y sé tú mismo, que es un consejo romántico e inútil. Dice algo más poderoso. Dentro de los límites reales de tu vida, dentro de las restricciones que no puedes cambiar, ¿quién eliges ser? ¿Qué carácter construyes con el material que tienes? Esa pregunta es la pregunta estoica por excelencia. Y es la pregunta que Marco Aurelio se hacía cada mañana, en ese ritual silencioso que comenzaba antes de que el mundo le exigiera algo. Antes de las reuniones de Estado, antes de los informes militares, antes de las peticiones y las crisis. Primero él, primero la pregunta, primero la honestidad, luego el mundo. Existe en la filosofía estoica un concepto que en latín se llama memento mori. Recuerda que morirás. Y Marco Aurelio lo integraba en su ritual, no como una obsesión oscura ni como un ejercicio morboso, sino como un clarificador radical de prioridades. Cuando recuerdas que el tiempo es finito, que cada momento que pasa no regresa, que la urgencia que sientes esta mañana por algo probablemente te parecerá ridícula dentro de 10 años, algo se reorganiza en el interior. Lo urgente pierde peso, lo importante lo recupera. La vanidad, el rencor, la necesidad de tener razón, la preocupación por lo que otros piensan de ti, todo eso se vuelve más ligero cuando lo sostienes junto a la realidad de tu propia finitud. Marco Aurelio escribió, pierde el menor tiempo posible pensando en los demás, en lo que hacen, en lo que dicen, en lo que piensan de ti. Solo así podrás concentrarte en lo que tú haces. No lo escribió como un mandamiento, lo escribió como un recordatorio para sí mismo, porque sabía cuánto esfuerzo le costaba realmente seguirlo. Y eso quizás es lo más humano y lo más cercano de todo lo que nos dejó. No la imagen de un sabio que ya lo había conseguido, sino la de un hombre que seguía intentándolo, cada mañana, con la misma honestidad con la que lo habría hecho el primer día. Y aquí, al final, está el regalo más silencioso del ritual de Marco Aurelio. No te convierte en una persona sin emociones. No te enseña a ser indiferente al mundo. Te enseña algo mucho más sutil y mucho más difícil, a estar plenamente presente en tu vida sin ser arrastrado por ella, a sentir sin que el sentimiento decida por ti, a amar sin que el miedo a perder lo que amas te robe el presente, a actuar con convicción sin necesitar que el resultado te valide. Hay una frase que Marco Aurelio nunca escribió exactamente así, pero que emerge del conjunto de sus meditaciones con una claridad que ninguna paráfrasis puede mejorar. No puedes controlar lo que te ocurre, pero puedes controlar quién eres mientras te ocurre. Y ese quién eres mientras te ocurre es exactamente lo que el ritual forjaba. Cada mañana, cada noche, cada vez que el mundo lo empujaba y él elegía, conscientemente, cómo responder. La mente que el mundo necesita hoy no es la mente más brillante.
No es la más informada, ni la más conectada, ni la más rápida. Es la mente que ha aprendido a detenerse, la que ha aprendido a preguntar antes de reaccionar, la que ha entrenado la distancia justa entre lo que siente y lo que decide. Y esa mente no nace, se forja. Se forja exactamente como Marco Aurelio forjó la suya, en el silencio de la mañana, con una honestidad que no pide permiso, y con la convicción tranquila de que convertirse en quien se quiere ser es el único trabajo que verdaderamente importa. Porque al final, cuando todo lo demás haya pasado, no quedará el cargo que ocupaste, ni el dinero que acumulaste, ni la opinión que los demás tuvieron de ti. Quedará únicamente la calidad del hombre o la mujer que elegiste ser, en las pequeñas decisiones invisibles de cada día. Eso es lo que Marco Aurelio entendió. Y eso, silenciosamente, es lo que te está esperando a ti también.